Buenos días, Licenciada. licenciada. Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días, licenciada. Buenos días, Buenos días, licenciada. licenciada. Buenos días, Liz. Buenos días. Un buen día, licenciada. Entonces, el día de hoy vamos Hola, a... licenciada, buenos días. Buenos días. Vamos a dar la clase normal. Ya no fue colaboratorio porque ya no informaron nada de coordinación. Entonces, las clases son normales el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros mejor porque así vamos avanzando, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí. Entonces, hoy vamos a ver el tema del salario. Eh, Vamos a ver unas cosas ahí. Entonces, podemos ver que el salario, el concepto del salario, lo podemos definir como que eso es el sueldo, es un salario o sueldo de una retribución que el patrón no debe pagar al trabajador, ¿verdad? En virtud del cumplimiento de un contrato de trabajo o una relación de trabajo. Entonces, esto, eso lo podemos encontrar en el artículo 88 del Código de Trabajo, porque dice el salario es la fuente única y por lo menos principal de la vida del obrero, por lo que tiene un carácter de alimenticio que constantemente le ha reconocido la doctrina y la legislación, ya que constituye el ingreso por el cual el trabajador satisface sus necesidades alimenticias de él y de su familia. Entonces, dice, según que es por en el movimiento obrero, a través de procurar una mejor legislación, se ha esforzado por garantizar al trabajador la percepción efectiva y real del salario. Para esta finalidad se ha dado desde el siglo pasado numerosas disposiciones. Entonces podemos decir que el término salario es el empleado por casi todas las legislaciones, ya que en el que conviene a la percepción del salario y también el único que abarca las distintas retribuciones de los trabajadores. Entonces vamos a ver el artículo 88 para que ustedes vean dónde está el fundamento legal para efectos de exámenes, ¿verdad? Entonces a ustedes ya no les va a costar encontrarlos, porque también tenemos que fundamentar cuando hacemos un examen nuestras respuestas. Entonces, el artículo 88 del Código de Trabajo establece que salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento de un contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos, salvo las excepciones legales. Todo servicio prestado por un trabajador a su respectivo patrono debe ser remunerado por o sea, por el patrono. Y el cálculo de esta remuneración para el efecto de su pago puede pactarse también, que puede ser el salario por unidad de tiempo, porque puede ser por mes, pagarles por mes, por quincena, por semana, día o por hora. Y también tenemos que por unidad de obra, puede ser también por pieza, por tarea, por precio alzado o a destajo. Y C, por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono, pero en ningún caso el trabajador deberá asumir los riesgos de pérdida que tenga el patrón. Entonces está en el artículo 88. Podemos seguir leyendo en el 89.
Y es en la parte, ¿verdad? En el 89 establece, dice que para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo, se deben tomar en cuenta la intensidad y calidad del mismo clima y condiciones de vida. A trabajo igual, desempeñado en puesto y condiciones de eficacia y antigüedad tanto de la misma empresa, también iguales corresponde el salario igual. El que debe comprender los pagos que se hagan al trabajador a cambio de su labor ordinaria. Y en las demandas que establen los trabajadores relativos a discriminación salarial por razón de sexo, queda el patrono obligado a demostrar que el trabajo que realiza la demandante es de inferior calidad y valor. Entonces, tenemos esto, lo del salario. Ya vimos aquí también las clases y combinaciones del salario, ¿verdad? Tradicionalmente se ha distinguido entre salario por unidad de tiempo y salario por unidad de obra, que fue conocido también este último por destajo, salario a destajo. La diferencia fundamental que consiste en que el salario por unidad de tiempo se calcula el salario atendiendo el tiempo de la jornada diaria de labores, semana o mes, independientemente del resultado que se obtenga, ¿verdad? En tanto que el salario por unidad de obra se toma en cuenta de manera especial el resultado del trabajador o de la obra. Este salario no es fijo, sino que varía según el rendimiento o piezas producidas por el trabajador. Y el salario por unidad de obra puede pactarse por pieza, tarea, precio, alzado o destajo. Entonces, tenemos la distinción entre salario por unidad de tiempo y salario por unidad de obra, que no es absoluto. Es toda vez que cuando se contratan los servicios de una persona por horas, días, etcétera, se debe de tener en cuenta necesariamente un rendimiento determinado y a la inversa. Al fijarse el salario por unidad de obra, se considera siempre el tiempo que ha de invertirse en construcción de una obra, pero entonces ahí ya se pone un salario, cuánto es lo que va a cobrar, una cantidad, ¿verdad? Exacta. Eso causa un poco de confusión, ¿verdad, licenciada? Cuando ¿Qué hablan manda? por unidad de qué. Causa un poquito de confusión cuando dicen por unidad de obra, porque dice que es por pieza, tarea, precio alzado, ¿verdad? Sí, o sea Perdón. que este es cuando el salario o sea, es conocido con los dos nombres, salario por unidad de obra o unidad o destajo, ¿verdad? Ahí Porque está mi confusión. Gracias. ajá, salario puede ser de las dos maneras llamarse, porque el destajo se refiere también a piezas de así como, por ejemplo, hacer el corte y confección, donde pueden cobrar, donde es hay fábricas donde hacen piezas, hacen eh, lo que es ropa, ¿verdad? Entonces puede ser que les cobren, les hagan por partes, por cantidades, le cobran, entonces les pagan, pues. Entonces, dependiendo de lo que hagan, entonces eso ganan. Y cuando Gracias. y lo que dice ahí, unidad de obra, salario por unidad de tiempo, también, ese es el otro. Por unidad de obra es cuando hacen una construcción, una casa, así voy a cobrar 10,000 por hacerlo, por ejemplo. Entonces le van a calcular eso, se lo van a pagar y tal vez
se lo van pagando conforme va el trabajo, pero al momento de terminar el trabajo le pagan ya tiene que ser toda la construcción. Ahora, el salario por unidad de obra, de tiempo, es cuando está a disposición del patrono y trabaja por el tiempo. No tienen en cualquier oficina, en cualquier empresa que trabajen, en donde sea, pero es por unidad de tiempo, porque nomás tienen un horario de trabajo. Gracias. Muy bien. Entonces tenemos el salario a precio, sé lo que decías, el precio alzado, el que fija en aquellos casos en que se utilizan los servicios de una persona en todo tiempo, indispensables a una obra, ¿verdad? Construcción, para cambio de los cuales se paga una cantidad global. Esta modalidad de salario en los contratos de trabajo se diferencia del contrato civil de obra, precio alzado, en que en el primero el trabajador solo pone su trabajo y no los materiales. Y en la otra modalidad, si pone el trabajo, pone su trabajo y pone también los materiales. Otra forma en que puede pactarse el pago del salario es en la participación en las utilidades y ventas y cobros. Ya lo vimos en el artículo 88, ¿verdad? Del Código de Trabajo, que en la participación le pueden pagar un salario en la participación de unidades de ventas o cobros que haga el patrono. Y en esta clase de salario se debe señalar una suma quincenal, mensual o que ha de recibir el trabajador y debe ser proporcional a las necesidades a las necesidades, ¿verdad? Del trabajador que va pidiendo su salario y al monto probable de la participación que le llegue a corresponder. La liquidación definitiva se debe hacer por lo menos cada año cuando es participación participación en las utilidades, ¿verdad? De una empresa, por ejemplo, pueden ser socios, pero hay participación en las utilidades, en las ventas y los cobros que haga el patrono, pero hay uno que va a dirigir. Entonces, pero nunca puede dejar al trabajador sin salario, ¿verdad? Le va cancelando conforme las quincenas, ¿verdad? Las semanas, las quincenas o mensualmente. Pero al término, al año que tienen que hacer una asamblea, ¿verdad? Y hacen la liquidación de todo. Entonces, ahí van a liquidar todo de acuerdo a las utilidades que han obtenido durante el año, ¿verdad? O por lo menos lo pueden hacer cada año. Y tenemos lo que es el salario en especie, que es el que no se paga con dinero. No se paga con dinero en efectivo y es parte que se da en especie, en alimentos. ¿Saben su audio, por favor? Licenciada, disculpe, tengo una pregunta. ¿Sí? Disculpe, en el pago del salario que se paga por participación, Ajá. ¿cómo se le calcula a la hora de su indemnización?
o de su pagarle su aguinaldo, ¿cómo se le calcula, licenciada? Porque me imagino que no es mensual la misma cantidad, porque por lo mismo que dice la palabra, que es por participación en ventas o cobros. Entonces, ese salario para poder calcular el aguinaldo y los bonos, ¿cómo se hace, licenciada? Perdón. Lo que pasa es que aquí ellos participan, me imagino, como socios. Ellos tienen que crear sus propios salarios y su propio aguinaldo, todo ello. Y entonces por eso ellos tienen que hacer asambleas y hacer liquidación de eso de lo que van adquiriendo, porque en esta parte tienen que, para participar en utilidades y en una empresa, usted tiene que ser socia y tiene que dar su contribución, que puede ser su trabajo, su participación en dinero, que es su aporte, y puede ser también eh, su aporte en dinero o puede prestar un servicio, ¿verdad? Industrial dentro de la empresa. Entonces, no, ellos tienen que dividirse todo esto. No hay, no dice aquí una forma de cómo ver lo del aguinaldo y vacaciones, solamente que se van dando el dinero así conforme para no quedarse sin dinero durante todo el tiempo, ¿verdad? Una parte en la forma quincenal y a la hora de liquidar, hacer la liquidación, se reparten lo que son las ganancias del activo que sale de su empresa, ¿verdad? Gracias, licenciada. Bueno, Podría entonces ser como como una cooperativa, ¿verdad, licenciada? sí, Para sí, pagos anuales. Ajá. y de pagarse todo porque se fueron dando poquito, me imagino como poco, ¿verdad? Durante sus quincenas y Sí. semanas, durante el año, pero al final hacen toda la liquidación tienen que hacer asamblea ordinaria cada año y extraordinaria que puede ser cualquier tiempo. Gracias. Entonces el salario en especie les digo que es un salario que no es en dinero, no es en efectivo, sino que se da en especie cuando son alimentos, como más que todo esto se da en fuera de la ciudad, ¿va? Que van a dar. ¿Cómo así que fue? Ya no jaló. Va en tu audio, ¿Ya por lo favor. acabaste tú? Ya le dije a mi supo y dijo, no hay clavo, me dijo, yo ya lo reporté y no sos el único que está teniendo problemas, me dijo. Ah. Compañera, apague su audio, por favor. Dale. Pues entonces esto se da más que todo en las personas que trabajan en la agricultura, que pueden pagar en especie, como que dan en alimentos, bienes, enseres como maíz, frijol, ¿verdad? Y otras cosas que pueden, arroz, pero en ningún caso no puede ser todo el 100% que van a dar ese salario en especie. Se lo pueden dar nada más, eh, no pueden dar más del 30%, hasta el 30% del salario, pueden dar de esta manera, de otra manera, no del salario. Entonces, esto lo podemos encontrar también en el artículo 90 del Código de Trabajo para que les quede bien. Pero ahí dice que se prohíbe en el artículo 90, ¿verdad, licenciada? Sí, Ese dice el pago. artículo, el salario debe pagarse exclusivamente en moneda de curso legal. Se prohíbe pagar el salario o parcialmente en mercadería, vales, fichas, cupones. Otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Las sanciones legales se deben aplicar en su máximo cuando las órdenes de pago solo sean
canjeables por mercaderías en determinados establecimientos. Es entendido que la prohibición que puede comprender la entrega de vales, fichas y otro medio. Análogo al conjunto de salarios, siempre que al vencimiento de cada periodo de pago, el patrono cambie el equivalente exacto de unos u otros en moneda de curso legal. No obstante las disposiciones anteriores, los trabajadores campesinos que laboren en explotaciones agrícolas y ganaderas pueden recibir el pago de su salario hasta en un 30% del importe total de este como máximo. Entonces, sí se puede, como les digo, que se da en los agricultores, ¿verdad? En el trabajo agrícola. Nada más un 30%. Entonces, esto está en el párrafo, tercero del Código de Trabajo, donde nada más puede ser un pago hasta el 30%, pero se da, dice, no obstante, en las disposiciones anteriores, los trabajadores campesinos que laboren en explotaciones agrícolas y ganaderas pueden percibir el pago de su salario hasta un 30% del importe total de este como máximo. En alimentos y demás artículos análogos destinados a consumo personal inmediato o al de sus familias que vivan y dependan económicamente de él, siempre que el patrono haga el suministro a precio de costo o menos del costo, ¿verdad? Entonces es nada más, hasta como les había dicho, un 30% del salario que devenguen, ¿verdad? Y está en el artículo 90. Luego tenemos lo que son las garantías protectoras del salario. Entonces tenemos la protección del salario contra los abusos del patrón. Tenemos la obligación, el patrono tiene la obligación de pagar el salario en efectivo y prohibición también, ¿verdad? De pagar en fichas, señalar establecimientos o donde deben de cambiar sus ciertos productos. Si les dan vales, no les pueden dar vales. Con esos vales, fichas o tarjetas. Entonces no pueden mandarlos a una determinada tienda a que vayan a cambiar, ¿verdad? Por productos. Y según el artículo 82, 62, el inciso A, podemos ver el artículo, esta prohibición y el artículo 92 del párrafo segundo. El artículo 62 se prohíbe a los patronos inducir o exigir a sus trabajadores que compren sus artículos de consumo a determinados establecimientos o personas. No pueden ellos decir que vayan a comprar en determinado lugar. Y el artículo 92 del Código también de Trabajo dice que
en el inciso 2, en el segundo párrafo, ¿verdad? Segundo párrafo, dice si el salario consiste en participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono, se debe señalar una suma quincenal o mensual que ha de recibir el trabajador, la cual debe ser proporcionada a las necesidades de este y el monto probable de la participación que le llegue a corresponder. La liquidación definitiva se debe hacer por lo menos cada año. Entonces, deben de proteger eso. Tiene que llegarse por la ley para que el patrono no haga otra cosa, ¿verdad? Se prohíbe también, se prohíbe pagar el salario. También el lugar de pago del salario, salvo convenio escrito en contrario, el pago del salario debe hacerse en el propio lugar donde están los trabajadores, donde los trabajadores presten sus servicios y durante las horas de trabajo o inmediatamente después que éstas concluyan. Se prohíbe pagar el salario en lugares de recreo, expendios comerciales o de bebidas alcohólicas u otros análogos, salvo que se trate de trabajadores que laboren en esa clase de establecimientos. Entonces, en primer lugar, en este caso, no se puede, el patrono no puede pagar en otro lugar, ¿verdad? El salario a los trabajadores. Lo debe de hacer, no lo puede hacer en otros horarios, en otro lugar, lo debe de hacer en el propio lugar donde trabajan, donde presten sus servicios y también lo tienen que hacer si ustedes trabajan de 8 a 4 durante ese horario o tal vez hay horarios hasta, si están de noche, pues tendrían que hacerlo de esa manera, si no se lo depositaron, ahora ya no está esa modalidad, ¿verdad? Que antes en los lugares donde estaban ya a pagar en efectivo, ¿verdad? Pues, o a darles un cheque, y a veces había que salir corriendo si era tarde porque iban a cerrar el servicio de bancos y había que salir corriendo y hacer la cola para ir a pagar con cheque, ¿verdad? Pues ya actualmente ya me parece que casi en todas las empresas pues ya les depositan, ya no tienen que hacer este traslado, ¿verdad? Arriesgarse a cambiar cheques a algún banco y hacer las colas. Entonces, pero como antes de esta manera lo hacían, entonces todavía algunas cosas, el código de trabajo no ha sido reformado, ¿verdad? Entonces continúa con esto, pero es una recomendación para los patronos y una prohibición para ellos como garantías para los trabajadores de que no deben de pagar en los lugares de trabajo y en horarios de trabajo. Y también o irles a pagar, mire, ahí les voy a ir a pagar allá en un lugar de recreo donde están en un centro de natación deportivo o algo así, ir a pagarles ahí, o a un centro comercial, o van imagínense que van a un lugar donde venden bebidas alcohólicas y ahí les voy a pagar, ¿verdad? Y otros lugares. Entonces, tiene que ser lugar de trabajo. Como dice la salvedad que da, que nos señala, ¿verdad? De que solamente que esa persona trabaje ahí, ¿verdad? Solo ahí se le puede pagar en ese lugar porque es su lugar de trabajo. De lo contrario, no se puede hacer. Y también esto lo podemos encontrar en el artículo 95 del Código de Trabajo. Dice el artículo 95, salvo convenio escrito en contrario, el pago del salario debe hacerse
en el propio lugar donde los trabajadores presten sus servicios y durante las horas de trabajo e inmediatamente después de que éstas concluyan. Se prohíbe pagar el salario en lugares de recreo, expendios comerciales o de bebidas alcohólicas u otros análogos, salvo que se trate de trabajadores que laboren en esa clase de establecimientos. Luego tenemos el plazo para el pago del salario. Patronos y trabajadores deben fijar el plazo para el pago del salario, sin que dicho plazo pueda ser mayor de una quincena para los trabajadores manuales, ni de un mes para los trabajadores intelectuales y los servicios domésticos. Si el salario consiste en participación en utilidades, ventas o cobros que hagan el patrono, se debe señalar una suma quincenal, mensual, que ha de recibir el trabajador, la cual debe ser proporcionada a las necesidades del trabajador y el monto probable de la participación que le llegue a corresponder. El monto que le llegue a corresponder en la liquidación definitiva, que debe hacer por lo menos cada año. Y la obligación, también el patrono tiene la obligación de pagar el salario correspondiente al tiempo que éste pierda cuando se vea imposibilitado para trabajar por culpa del patrono. Por ejemplo, que por culpa del patrono que no haya materiales, ¿verdad?, para trabajar, entonces ya no sería responsabilidad del trabajador que no trabaja, pero por esa razón el patrono siempre le tiene que pagar su salario. Y este fundamento está en el artículo 61, en la literal G. Y dice, pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que éste pierda cuando se vea imposibilitado para trabajar por culpa del patrón. También esa prohibición al patrono, tiene el patrono prohibición de retener o descontar suma alguna el salario del trabajador en concepto de multas. Entonces, el patrono no puede retenerle el dinero por su salario, ¿verdad?, por una multa. Y esto lo podemos ver en el artículo 60, inciso E. El inciso E establece que las disposiciones disciplinarias y procedimientos para aplicarlas se prohíbe descontar suma alguna del salario de los trabajadores en concepto de multas. La suspensión del trabajo sin goce de salario no debe decretarse por más de 8 días, ni antes de haber oído al interesado y a los compañeros de trabajo que indique. Tampoco podrá imponerse esta sanción
sino en los casos expresamente previstos en el respectivo reglamento. Pues solamente que el señor, este trabajador ha sido demandado y haya una orden de juez, que pueda tener una orden de juez para embargo del salario, ¿verdad? Por algún concepto de alguna, que ha tenido alguna demanda, un juicio ejecutivo o alguna demanda de un juicio, por ejemplo, cualquier juicio, pero más que todo se da bastante en juicio oral de alimentos, que se puede pedir el embargo de salario porque hay padres irresponsables donde hay que demandarlos para que puedan pagar la pensión alimenticia. Le puede pedir el embargo desde el principio de un juicio oral de alimentos que se da en familia, ¿verdad? En civil, que se puede pedir al juez el embargo de un salario por alimentos, un juicio ejecutivo también que hay pensiones alimenticias atrasadas o algún otro juicio de alguna deuda que tengan en un banco o alguna empresa, ¿verdad? Que los puedan demandar y el juez puede tener una orden el juez puede dar una orden de embargo del salario, de lo contrario, sin orden de juez no se puede. Entonces, aquí que pueda, por una multa, menos, ¿verdad? Entonces, no puede el patrono descontar esta suma alguna del salario en este concepto de alguna multa. Y lo establece el artículo 60 de literal E del segundo párrafo del Código de Trabajo. Tenemos la prohibición de efectuar descuentos. Entonces, prohibición de efectuar descuentos, el artículo 63, el artículo 93 establece que no se puede, ¿verdad?, realizar descuentos. Dice el artículo 93, salvo lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior, el salario debe liquidarse completo en cada periodo de pago. Para este efecto, así como para el cómputo de todas las indemnizaciones o prestaciones que otorgue el presente código. Se entiende por salario completo el devengado durante las jornadas ordinarias, extraordinarias o el equivalente de las mismas en el caso del inciso B del artículo 88. Igual para los mismos efectos se indica el párrafo anterior siempre que se pueda pactar legalmente salarios en especie o se haya estipulado en la proporción entre este y el salario en dinero. Debe entenderse que se ha convenido pagar en especie un 30% del salario total. El artículo 94 dice que el salario debe pagarse directamente al trabajador o a persona de su familia que él indique por escrito o en acta levantada por una autoridad de trabajo. El artículo 95 establece que salvo convenio escrito, en contrario, el pago del salario debe hacerse en el propio lugar donde los trabajadores presten sus servicios y durante las horas de trabajo o inmediatamente después de que éstas concluyan. Se prohíbe pagar el salario en lugares de recreo. De artículos se decretan inembargables. El artículo 96 del Código de Trabajo establece que se decretan inembargables los salarios mínimos o los que sin celo no excedan de 30 quetzales al mes. El 90% de los salarios mayores de
30 quetzales o más, pero menos de 100 quetzales al mes. El 80%, el 85% de los salarios de 100 quetzales o más, pero menos de 200 quetzales al mes. El 80% de los salarios de 200 quetzales o más, pero menos de 300 quetzales al mes. El 65% de los salarios mensuales de 30 quetzales o más. No obstante, el artículo 97 establece que no obstante lo dispuesto en el artículo anterior son embargables cada clase de salarios hasta en un 50% para satisfacer obligaciones de pagar alimentos presentes o en los que se deben desde los 6 meses anteriores al embargo. O sea, tanto en el caso de los embargos para satisfacer obligaciones de pago de alimentos o a que se refiere el párrafo anterior, como en el caso de embargos por otras obligaciones, el mandamiento así como las diligencias respectivas contendrán la prevención a quien debe cubrir los salarios de que aun cuando el mismo salario sean objeto de varios embargos, se deje libre de beneficio del ejecutado la parte no embargable, al tenor de lo dispuesto en el artículo pues sí. Los embargos por alimentos tendrán prioridad sobre los demás embargos y en ningún caso tienen prioridad sobre los demás embargos y en ningún caso podrán hacerse efectivos 2 embargos simultáneamente en la proporción indicada en este artículo y en la proporción del citado artículo 96. Pues cuando se hubiere cubierto la proporción máxima que indica el artículo citado últimamente, solo podrá embargarse hasta el 10% más para satisfacción de las demás obligaciones. Entonces, como les digo, solamente, pero esto tiene que ser por orden de juez, ¿verdad? Entonces, el artículo 98 establece que como protección adicional del salario se declaran también inembargables los instrumentos, herramientas u útiles del trabajador que sean indispensables para ejercer su profesión o oficio, salvo que se trate de satisfacer deudas emanadas únicamente de la adquisición o crédito de los mismos. El artículo 99 del Código de Trabajo establece que los anticipos que haga el patrono al trabajador por cuenta de salarios en ningún caso deben devengar intereses. Las deudas que el trabajador contraiga con el patrono por ese concepto, por pagos hechos en exceso o por responsabilidades civiles con motivo del trabajo, se deben amortizar hasta su extensión en un mínimo de 5 periodos de pagos, excepto cuando el trabajador voluntariamente pague en un plazo más corto.
se entendió que al terminar el contrato el patrón no puede hacer la liquidación definitiva que proceda. En los demás casos, las deudas que el trabajador contraiga con el patrono o con sus asociados familiares o dependientes durante la vigencia del contrato o a anterioridad a la celebración de este, solo pueden amortizarse en su caso, compensarse en la proporción en que sean embargables los respectivos salarios de aquel devengue. Entonces podemos observar de que no podemos darnos cuenta al leer el código de trabajo, ¿verdad? De estos descuentos que están del artículo. Por favor, apague su audio. Entonces podemos ver que esto está en el artículo, del artículo 93 al artículo 99 del Código de Trabajo, donde establece también que no pueden ser, no se pueden embargar. Esta prohibición es la prohibición de efectuar descuentos y únicamente puede el patrono embargar cuando hay una demanda de algunas deudas que pueda tener el trabajador, pero en especial la que se le da mayor, que tiene es mayor para como prioridad, es la de alimentos. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciada, la estoy escuchando. Licenciada, te escucha. Licenciada, se escucha. Sí, licenciada. Es que se oía un ruido, ¿verdad? Es que es el micrófono de Magda Petrona Picholá, la que lo tiene encendido. Ah. Por favor, apague su audio. Ahorita lo apago. ¿Ya? Bueno, entonces les decía que por prioridad únicamente tiene el embargo cuando es de alimentos, ¿verdad? Ya sea un juicio oral de alimentos o un juicio ejecutivo de alimentos que tiene prioridad un 50%. Se puede embargar hasta un 50% del salario del trabajador. Y si hay otras deudas a más de esa, únicamente le pueden embargar hasta un 10%, ¿verdad? Pero primero va el de alimentos y luego ya le descuentan de otra deuda que tenga. Y entonces esa es nada más, y después ya no se puede nomás embargar, ¿verdad? El salario. Entonces tiene prohibido el patrono. Entonces, pero siempre todos esos embargos únicamente lo pueden hacer con una orden de un mandato o orden de juez competente, ¿verdad? Que lleve el caso. De lo contrario, no hay prohibición. También tenemos la prohibición parcial de efectuar compensaciones. Prohibición de hacer colectas, también de hacer colectas, y también podemos encontrarlo en el artículo, las compensaciones, artículo 100, y de las colectas en el artículo 62. Dice el artículo 100 del Código de Trabajo que los salarios que no excedan de 100 quetzales al mes no pueden cederse, venderse, compensarse ni gravarse a favor de personas distintas de la esposa o concubina o familiares del trabajador que vivan y dependan económicamente de él, sino en la proporción en que sean embargables. Quedan a salvo las operaciones legales que se hagan con las
cooperativas o con las instrucciones de crédito que operen con autorización otorgada de acuerdo con la ley. Eso es con relación a las compensaciones que no están prohibidas. Y con relación a hacer colectas, el artículo 62, inciso F. Se prohíbe a los patronos hacer o autorizar colectas o suscripciones obligatorias entre sus trabajadores, salvo que se trate de las impuestas por la ley. También tenemos que la protección del salario contra los acreedores del trabajador. Está la nulidad de la cesión de salarios. También está en el artículo 100 del Código de Trabajo, la nulidad de la cesión, o sea, de la cesión del salario, lo que acabamos de ver que no se puede ceder el salario, ¿verdad? Entonces, también lo está en el artículo 100. Que lo acabamos de leer, pero dice el 100, los salarios que no excedan de 100 quetzales al mes, no pueden cederse, ni venderse, ni compensarse. O sea, en ese artículo está la compensación y también el que no pueden cederse a otra persona, ¿verdad? Dice, también tenemos la obligación de pagar el salario directamente al trabajador. Tenemos esa obligación de pagar el salario y está en el artículo 94. Y el artículo 94 establece que el salario debe pagarse directamente al trabajador o únicamente a la persona de su familia que él indique por escrito o en acta levantada por una autoridad de trabajo. O sea que si no le pagan el salario, el trabajador siempre tiene que pagar ese salario a él directamente. Puede ser en algunos casos que el trabajador tenga que salir de, tal vez si trabaja aquí en la ciudad o algún lado, en otro lugar de acá y tiene que salir a un departamento o de repente afuera, ¿verdad? El extranjero y él no pueda estar para que le paguen su salario o todas sus prestaciones. Entonces él puede dejar, si es autorizado, una carta a poder, ¿verdad? Si se lo paga. Si él piensa que no le van a pagar todo y va a tener que llevar un juicio, ¿verdad? Un juicio ordinario de trabajo. Entonces tendría él que dejar un mandato, ¿verdad? Un mandato judicial. Entonces para un mandato especial judicial o mandato general también, que puede ser judicial o con cláusula especial, para poder él presentar una demanda y cobrarlo, ¿verdad? Pero de lo contrario, al trabajador le tienen que pagar, si el trabajador está, pagarle el salario a él que devenga directamente, ¿verdad? O depositárselo a su cuenta. Entonces, también es directamente al trabajador que se le debe pagar. También tenemos que es inembargabilidad parcial del salario, no se puede embargar el salario, únicamente, como les digo, por una orden de juez si llevan un juicio, ¿verdad? De trabajo, el que decía puede ser de los alimentos, que es hasta un 50% del embargo,
y otras deudas que es hasta, si no hay prioridad, si no hay de alimentos, si hay de alimentos, solo le pueden embargar un 10%. Ahora, si no tienen ninguna otra demanda y menos de alimentos, el patrón, el trabajador, el juez le tiene que enviar una orden al patrono para que le embargue el salario, que si no tienen otras deudas, ¿verdad? Que solo es esa, un 35%, hasta un 35% y no más. Disculpe, licenciada, me surge la duda, por ejemplo, cuando hay algún embargo o algo por el estilo, ¿cómo hace el patrono para hacer entrega de la diferencia del salario del trabajador? ¿Lo deposita al banco, lo entrega al juzgado, el patrono, o llegan los del juzgado? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este sistema? Cuando el patrono le demanda la orden al juez, porque hay una demanda, ¿verdad? Y solicitaron el embargo del salario. Dependiendo qué salario, qué embargo, si es un embargo de alimentos, pues ya el patrono le dice que por qué y se lo puede hacer entrega. Entonces el juez le puede decir al patrono de que ese dinero se lo puede hacer entrega a la persona interesada, ¿verdad? Por ejemplo, a la madre de los niños, si es de alimentos. Él le puede ordenar que si depende del embargo que se pida, porque yo puedo pedir una pensión alimenticia en la demanda de unos 5,000 quetzales, pero y que se pague de inmediato una pensión provisional. Y es una pensión provisional, entonces el juez, póngale que él no le va a dar todo lo que usted le pide, sino que va a decir, mire, va a ser se ordena la pensión provisional mientras termine el juicio, ¿verdad? De 2,000 quetzales. Y al mismo tiempo, luego ya decreta el embargo en la misma resolución, la primera resolución, y se oficia al banco. El juicio oficia al patrono, oficia al patrono, no al banco, ¿verdad? Sino al patrono para que le tenga ese embargo de 2,000 quetzales y que puede ser entregado a la señora tal, ¿verdad? Entonces, ya la persona puede llegar y ya él se lo puede dar directamente a la interesada. Gracias, licenciada. Ajá. Ahora, si no lo va a recoger o cualquier cosa, el patrono lo tiene siempre ahí. Y a la hora de que sea la audiencia oral, entonces si hay un acuerdo, entonces ella puede ir a recoger ese dinero, pero ya fijaron ya una pensión fija, ¿verdad? Entonces ella puede también irlo a traer todo de junto. Cuando son empresas o otra institución que los embargue, también pide la orden de que se embargue a la hora de que ya sea el juicio o termine el juicio. También los de la empresa lo pueden ir a hacer oficios para pedírselo al juez, lo que está embargado. Pero es el juez, ahí nombran una persona responsable, el cajero pagador, ¿verdad? Que es el que tiene el obligado, en que tiene la responsabilidad de ese dinero y él es el que lo debe entregar. Gracias. Así es como funciona. Entonces, este fundamento de la inembargabilidad del salario está también en el artículo 96 y 97. Entonces, me parece que esos ya fueron los que ya leímos, ¿verdad? De los embargos y todo esto. Entonces, la protección del salario contra acreedores del patrono, ¿verdad? Entonces, tenemos la protección
la protección del salario contra acreedores del patrono y está en el artículo 101 del Código de Trabajo. Dice, los créditos por salarios no pagados o las indemnizaciones en dinero a que los trabajadores tengan derecho en concepto de terminación de sus contratos de trabajo gozan en virtud de su carácter alimenticio de los siguientes privilegios. Una vez que unos u otras hayan sido reconocidos por los tribunales de trabajo y previsión social. Pueden ser cobrados por la vía especial que prevé el artículo 426. Tienen carácter de crédito de primera clase y el caso de juicio universales y dentro de estos gozan de preferencia absoluta sobre cualquiera otros, excepto los que se originen de acuerdo a los términos y condiciones del Código Civil sobre acreedores de primera clase en gastos judiciales comunes, gastos de conservación y administración de los bienes concursados, gastos de entierro o del deudo o gastos indispensables de reparación de construcción de bienes inmuebles. Para los efectos de este inciso, el juez del concurso debe proceder sin pérdida de tiempo a la venta de bienes suficientes para cubrir las respectivas deudas. En caso de no haya dinero efectivo que permita hacer su pago inmediato. Entonces, en este artículo está lo que es la protección del salario contra acreedores del patrono y la protección a la familia del trabajador, ¿verdad? Y tenemos la protección a la mujer casada y a los hijos menores. Entonces, este se refiere a lo que son los alimentos, ¿verdad? La protección de la mujer casada y de los hijos menores, que está dentro del artículo 97, ¿verdad? Que ya lo leímos, que no obstante, establece que no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, son embargables toda clase de salarios hasta un 50% para satisfacer obligaciones de pagar alimentos presentes a los que se deben desde los 6 meses anteriores al embargo. Tanto en el caso de embargos para satisfacer obligaciones de pago de alimentos a que se refiere el párrafo anterior, como en el caso del embargo por otras obligaciones, el mandamiento, así como las diligencias respectivas contendrán la prevención a quien deba cubrir los salarios de que aun cuando en el mismo salario sea un objeto de varios embargos, se deja libre de beneficio del ejecutado de la parte no embargable, al tenor de lo dispuesto en este artículo, en el presente o en el procedente. Y entonces se establece que los embargos de alimentos tendrán prioridad sobre los demás embargos. Y en ningún caso podrán hacerse efectivos 2 embargos simultáneos en la proporción indicada en este artículo. Y en la proporción del citado artículo 96, que cuando se hubiere cubierto la proporción máxima que indica el artículo citado últimamente, solo podrá embargarse hasta el 10% más para satisfacer otras obligaciones. No puede ser más. ¿Te van a cargar? Solo que las tantas y más la tal. Entonces ahí podemos,
Pues su audio, por favor. Jorge Mario Iniesta, su audio, por favor. Ponete a cargar otras baterías, por favor. Si no, no te puedes sentar a jugar. Por favor, Ponete a cargar las otras audio. baterías, por favor. Tu audio. Bueno, entonces, como se dan cuenta, en el artículo 97 están los de embargo y la prioridad que tienen lo de los alimentos y lo de otras deudas, nomás un 10%, ¿verdad? Que le pueden únicamente embargar. Si hay un embargo por alimentos, ¿verdad? Y entonces tenemos lo que es la prohibición de exigir a los familiares de las deudas del trabajador. No se le puede exigir a otros familiares las deudas de otro, del trabajador a familiares, ¿verdad? Por el patrimonio familiar. Y la protección a los familiares del trabajador que falleció, ¿verdad? De un fallecido. Tienen protección también, de acuerdo al artículo 85 del Código de Trabajo, y que establece también que el artículo 85 establece que son causas de terminación de los contratos de trabajo de cualquier clase que sean sin responsabilidad para el trabajador y sin que se exijan los derechos de este o de sus herederos, o también su concubina, ¿verdad? O para reclamar y obtener el pago de las prestaciones o iniciación que puedan corresponderle en virtud de lo ordenado por el presente código o por reglamentos emitidos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en uso de sus atribuciones. Porque según si muere el trabajador, pues la muerte del trabajador, en cuyo caso, si en el momento de su deceso no gozaba de protección del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Entonces, o si sus dependientes económicos no tienen derecho a sus beneficios correlativos por algún motivo, la obligación del patrono es la de cubrir a dichos dependientes el importe de un mes de salario por cada año de servicio prestados hasta el límite máximo de 15 meses si se trata de empresas con 20 o más trabajadores. Deben pagarle hasta 15 meses y de 10 meses si las empresas son menores de 20 trabajadores. Dicha indemnización debe cubrirla el patrono en mensualidades equivalentes al monto del salario que por el propio lapso devengaba, o el propio tiempo devengaba el trabajador. En el supuesto que las prestaciones otorgadas por el instituto en caso de fallecimiento del trabajador sean inferiores a las reglas enunciadas, la obligación del patrono se limita a cubrir en la forma indicada la diferencia que resulte para completar el beneficio. Entonces aquí podemos encontrar el beneficio que tiene la protección de los familiares del trabajador fallecido, ¿verdad? Entonces, también lo podemos encontrar en el artículo 102, inciso P, de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Lic, buenos días. Sí, buenos días. Fíjese que yo tenía una consulta ahí, tal vez ahí antes de que adelante un poco más. Ahí en el caso de la inembargabilidad parcial del salario. Yo Ujú. estaba leyendo ahí en el artículo 96, en donde no mucho me rima la lógica, en el sentido de que en el artículo 96 dice en donde son inembargables los salarios mínimos y los que sin serlo no excedan de 30 quetzales. O sea, si hablamos del salario mínimo, pues ahí sí está claro, ¿verdad? Pero donde no le veo mucha lógica es donde dice los que sin serlo no excedan de 30 quetzales. O sea, si la ley protege un salario mínimo, ¿cómo puede haber un salario de 30 quetzales para abajo? Tal vez usted Sí, me puede explicar, Lick, disculpe. fíjese que como le decía anteriormente, que este código tiene algunos términos y algunas cosas que aún no han sido reformadas, ¿verdad? Porque todavía están, incluso este código lo puedo comprar, no puede ser de que porque el código sea muy viejito, ¿verdad? Que tengo yo. Pero sí hay muchas cosas que deben ser reformadas, que todavía están mencionando esos salarios, ¿verdad? Y entonces, por eso digo yo que menciona eso de que no excedan de 30 quetzales al mes, ¿verdad? También lo vi en otro artículo que acabo de leer, donde está lo de la compensación, que no pueden ser la compensación y también habla así. Entonces, por eso no queda muy claro, no queda muy claro, ¿verdad? Y yo le preguntaba porque como también hay por contrato y a veces también hay por horas y todo eso, no sé si de repente se refiere a eso. Puede ser, ¿verdad? Fíjese que eso estaba viendo, pero no, los salarios mínimos o por no se excedan dice que no pueden ser embargables, son inembargables, se declaran inembargables. Pero sí está muy ya antiguo Sí, estos también términos. habla estaba leyendo los otros incisos y también habla de 100 quetzales o menos, ¿verdad? Cuando en realidad 90 que dice el 90% de los salarios mayores de 30 quetzales y aquí el 85% de los salarios de 100 quetzales o más, pero menos de 200. Entonces, pues no, yo tampoco entiendo eso porque no, solo ¿sabe dice que eso. es una cuestión de que la ley está un poco atrasada en ese aspecto? No es de que se Sí, refiere a cierto sí, ¿cómo porque le dijera ahora yo? A ya cierto no es, sector o a cierta forma de pago. sí, ya no es, ya no es así porque ya no son esos los salarios, ¿verdad? Ya saber de cómo este código ya hay que viejito, ¿verdad? Pero ya han ido reformando algunas cosas, pero no todo, ¿verdad? Entonces por eso está como atrasado esto. Muchas gracias, Lick. Vaya para servirle. Entonces estábamos viendo esto de la protección a los familiares cuando el trabajador fallece, ¿verdad? Entonces tenemos también en la Constitución Política de la República, el artículo 102, en la literal P, que es obligación del empleador otorgar al cónyuge o conviviente y a los hijos menores o incapacitados de un trabajador que fallezca, estando a su servicio, una prestación equivalente a un mes de salario por cada año laborado. Esta prestación se cubrirá por mensualidades vencidas y su monto no será menor
del último salario recibido por el trabajador. Entonces, dependiendo cuántos años trabajó la persona, ¿verdad? El trabajador estuvo al servicio del patrono, así le van a pagar los meses de salario. Si la muerte ocurre por causa cuyo riesgo esté cubierto totalmente por el régimen de seguridad social, cesa esta obligación del empleador. En caso de que este régimen no cubra íntegramente la prestación, el empleador deberá pagar la diferencia. O sea, si está afiliado o tenía el seguro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el patrono ya no tiene la obligación de pagarle al trabajador toda estas mensualidades completas de salario por el salario que tendría que pagar por año de servicio, sino que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que debe cubrir por medio de, que es un seguro social, ¿verdad? Pero si el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social establece aquí que si no cubre toda la prestación, la cantidad que debe pagar, entonces en este caso, de que no cubra íntegramente la prestación, el empleador, o sea, el patrono, debe pagar la diferencia, ¿verdad? Pónganle que si ganaba, ¿cuánto ganaba? Si ganaba 4,000 quetzales y el patrono debe pagar los 4,000 quetzales del cada mes que trabajó de cada año que trabajó el trabajador, ¿verdad? El empleado. Y entonces, y si él no lo cubre todo, entonces, y pagaba a X, en el caso que pagara X, entonces el X debe cubrir la diferencia, ¿verdad? Ya no lo paga todo el patrón. El X paga, póngale que 200, y entonces el patrono debe pagar los otros 200, la diferencia, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Entonces, esto es lo que establece también la Constitución y el Código de Trabajo, ¿verdad? Los dos. Entonces, lo que se refiere a la protección, ¿verdad? A las prohibiciones, las garantías protectoras del salario del trabajador. Todas estas, y luego ya entramos al salario mínimo. Y el salario mínimo es como una medida de protección al salario. Una medida de protección al salario y la legislación laboral de la mayoría de países tiene establecida la institución del salario mínimo. En nuestro Código de Trabajo se establece que todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus necesidades normales de orden material, moral, cultural y que le permita satisfacer sus deberes como jefe de familia, ¿verdad? Y de acuerdo con el Convenio Internacional 131 de la Organización Internacional del Trabajo, es un convenio relativo a la fijación de salarios mínimos, con especial referencia a los países en vías de desarrollo, del cual Guatemala es signatario. Todo país miembro de la Organización Internacional del Trabajo que indique ese convenio se obliga a establecer un sistema de salarios mínimos que se aplique a todos los grupos de asalariados. Y los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de tales salarios son las necesidades de los trabajadores y las familias, y la familia viva que cuenta del nivel general del salario en el país, del costo de la vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativos a otros grupos sociales. Los factores económicos, incluidos los
los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia del alcanzar y mantener el alto nivel del empleo. Y por otra parte, es apropiado que para su fijación participen en igual de condiciones los representantes de los trabajadores y de los patronos. Según nuestra legislación laboral, el sistema para la fijación del salario mínimo se debe aplicar a todos los trabajadores, con excepción a los que sirvan al Estado o a sus instituciones. Y su fijación es anualmente según Acuerdo Gubernativo 776 de 1994, y a cargo de las comisiones paritarias de los salarios mínimos, que están integradas por 2 patronos e igual número de trabajadores sindicalizados y por un inspector de trabajo. Estas comisiones rinden informes a la Comisión Nacional del Salario, organismo técnico y consultivo de las mismas, ¿verdad? El cual tiene a su cargo recabar dichos informes para elevarlos al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, siendo el organismo ejecutivo por conducto del referido Ministerio de Trabajo, ¿verdad? A quien corresponde determinar finalmente los salarios mínimos para cada actividad económica. Entonces, así como se ha sido desarrollando y es lo que es el desarrollo, ¿verdad? Y se ha dado el salario mínimo. Luego tenemos las ventajas económicas, que también son llamadas las ventajas económicas. Las llamadas ventajas económicas representan una de las instituciones más controversiales de nuestro panorama laboral. Es un claro ejemplo de problemas que pueden derivar una ley confusa, es un poco clara y poco lejos de procurar la armonía y estabilidad en las relaciones humanas. Es por contrario el origen de nuevas discrepancias, ¿verdad? Porque debe afirmarse que en el principio de las ventajas económicas forman parte del salario. Comprenden una serie de beneficios o prestaciones no dinerarias que el trabajador recibe a cambio y por causa de su trabajo, ¿verdad? Si el empleador, además del pago en metálico, o sea, en dinero, otorga otros beneficios a un trabajador, debe entenderse que no lo hace por mera libertad, sino que para consolidar un total de beneficios a cambio del trabajo que va a recibir de su subordinado o empleado. Visto desde otra perspectiva, el trabajador toma en cuenta esos beneficios que se suman a su salario nominal para dedicarse a trabajar o continuar trabajando con un empleador, que si no se comprendiera esos beneficios, no trabajaría en ese puesto de trabajo como es lógico. Esos beneficios implican un costo que debe resolver al empleador. Pues nuestra legislación en la única refrenda explícita, una refrenda explícita que hace en las ventajas económicas y las ubica en el capítulo de los salarios y que lo podemos encontrar en el artículo 90 del Código de Trabajo, que es en su último párrafo, y se refiere a que las ventajas económicas, de acuerdo a la naturaleza que sea, que se otorgan los trabajadores en general por la prestación de servicios, salvo pacto en contrario, debe entenderse que constituyen un 30% del importe total del salario devengado. La inserción de esta institución dentro de este artículo en particular mueve a pensar que la intención del legislador fue la de contemplar las ventajas económicas
como una forma de pago de salario en especie, un complemento del salario que se paga al trabajador a través de ciertos beneficios que se brindan, tales como vivienda, alimentación o transporte. Sin embargo, la legislación quedó corta y confusa, circunstancias que se agravan en la medida de la importación de esta institución, así como las generalizaciones de su reclamo. Entonces podemos ver en el artículo 90 del Código de Trabajo, donde están reguladas las ventajas económicas. Y sí, realmente es bastante confuso, ¿verdad? El salario debe pagarse exclusivamente en moneda de curso legal. Y aquí es donde en el último párrafo del artículo 90, dice, asimismo las ventajas económicas de cualquier naturaleza que sean, que se otorguen a los trabajadores en general por la prestación de sus servicios, salvo pacto en contrario, debe entenderse que constituyen el 30% del importe total del salario devengado. Entonces, esas ventajas económicas que se dan, esas surgieron por el legislador que lo establece, que posiblemente es como un pago en especie. Y realmente así es, ¿verdad? Porque estas ventajas económicas, cuando el patrono le da, por ejemplo, comida, ¿verdad? Almuerzo, refacción a los trabajadores, ¿verdad? Y hay también hay muchas empresas o fábricas o instituciones que además de esto también les ponen vehículo, ¿verdad? Para que los vayan a traer a su casa o cerca de su casa. Y también para que los lleven de regreso. Entonces, eso es son una ventaja económica. Las refacciones que en algunos lados posiblemente no le dan almuerzo, pero les dan refacción a las 9, 10 de la mañana, van a almorzar y a las 2, 2:30 les vuelven a dar refacción. Entonces, esos son beneficios en especie, otras otras cosas que les pueden dar cada su beneficio, ¿verdad? Entonces, los toman como una ventaja, es una ventaja económica y o les dan vivienda, mire, puede vivir ahí, ¿verdad? Entonces, mientras trabaja con nosotros. Entonces, es una ventaja económica. Y a la hora de terminar los contratos de trabajo, pues, entonces viene y el trabajador, además de que puede pedir todas sus prestaciones laborales, ¿verdad? Indemnización, aguinaldo, bono 14, también ¿cómo es el incentivo? Puede pedir también el salario o salario dejado de percibir y puede pedir todo lo que pueda, ¿verdad? Entonces, también algunos piden ventajas económicas. ¿Por qué? Porque me daba de comer, porque me daba refacción, porque me daba vivienda, transporte. Porque muchos juzgados cuando uno presenta una demanda y pide ventajas económicas, le piden así como le ponen un previo y dice que aclare qué ventajas económicas, de qué ventajas económicas gozaba la trabajadora o el trabajador, ¿verdad? Entonces, hay que aclarar en esas demandas qué ventajas tenía que hacer o salvar ese previo, ¿verdad? Entonces, les digo por experiencia. Entonces, pero sí son beneficios que se pueden pedir y en algunos casos, pues se gana también las ventajas económicas, que es hasta un 30% del salario devengado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere a lo que son ventajas económicas. Luego tenemos lo que es el tema del... Entonces, ¿quedó claro? ¿O tienen alguna pregunta? A mí algo que me llamó la atención, licenciada, es de que a la gente en agricultura, a ellos sí se les puede pagar una parte en especie al precio de costo del producto, ¿verdad? Sí o menos.
Oh, ajá, ahí sí veo como desigualdad, no sé, porque según bueno, la Constitución, que es la Carta Magna, en el artículo 4, no lo voy a Ujú. citar literal porque no me acuerdo, habla sobre la igualdad de derechos y obligaciones. Sí. Y entonces digo, si es igualdad, ¿por qué se ve esa diferencia? No sé, Eh, esto me vino a la mente a mí. sí, me parece que porque es un beneficio para los trabajadores, porque si les pagan el salario y solo se dedican a trabajar, entonces ellos no tienen, si solo se dedican a trabajar como empleados, si ellos no siembran, no cosechan, entonces ellos no tienen ese producto. Entonces, porque trabajan en la agricultura y ganadería, ¿verdad? Entonces a ellos les pueden pagar hasta un 30% de su salario en especie, porque si no cosechan ellos, póngale frijol, maíz, arroz y otras cosas que se cosechan dentro de la finca donde trabajan, ¿verdad? Entonces, ellos tendrían que comprarlo. Entonces, posiblemente de todas maneras lo tienen que comprar y tal vez se los dan más caro, ¿verdad? Porque en cambio, según el Código de Trabajo, el patrón se lo tiene que dar al costo o menos. No puede no puede él ganarle más, ponerle otro precio más caro al que le da al público, tal vez cuando lo vende, sino que es así. Entonces, y ellos viven ahí, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que me imagino que el legislador pensó en eso y por eso fue que aparece en el Código de Trabajo así, pero únicamente solo un 30%. Sí, Por eso podría está esa ser. excepción. Ujú. Sí. Gracias, licenciada. Bueno, para servirle. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas y para poder, si no, tendríamos que seguir otro tema. Pero ustedes si desean preguntar, por favor, este es el momento. Y también pueden firmar su asistencia, los que no han firmado. ¿Alguna pregunta? Todo claro, licenciada. Sí, muy bien. Bueno. Entonces, Buen día, ahorita, licenciada. Disculpe, yo tengo una pregunta, pero fuera del tema, ¿verdad? Del día de hoy. sí, Mire, dígame. sí, yo tengo una duda con respecto a la actividad que se va a llevar a cabo el 25 de junio, ¿verdad? Ujú. Entonces, mire, yo por cuestiones de trabajo, porque ese día yo tuve una conferencia, una capacitación con personas de Canadá, entonces no pude asistir al parque Eric Barrondo, pero sí llené el formulario que habían habilitado, ¿verdad? Por medio de Ah, WhatsApp. ya. Ujú. Entonces, por X, Y razón, ¿verdad? No pude enviar el formulario, pero no envié la foto. Entonces, PDH me llamó hace 3, 4 días más o menos para decirme, ¿verdad? Que tenía que enviar la foto, entonces envié la foto. Entonces, en este caso, yo les pregunté a ellos y me dijeron que sí estaba inscrita, ¿verdad? Entonces, ahí sí solo sería de esperar, ¿verdad? Para la capacitación. Sí, yo digo que sí, solamente eso, ¿verdad? Pero ellos tienen que informar cuando estén pendientes en el chat, ¿verdad? De la clínica, para que ahí les den esa información. Sí, porque me Licenciada, buenos había quedado días. la duda, pero gracias, licenciada. Ajá. Pero si aparece inscrita, no hay ningún problema. Ah, bueno. Usted dígale que si no, es que ese día me parece que dijeron que era para juramentación. No sé Ajá. si lo hicieron y usted les puede preguntar si tendría que hacer eso o ya no, ¿verdad? No, ya no, solo me dijeron de que era solamente esperar la llamada o el correo para la respectiva capacitación. Ah, ok. Ajá. También dijeron que Licenciada. un sábado les iban a dar un kit de una playera y Sí, unas exacto. credenciales. Bueno, gracias, licenciada. Muy amable. Bueno, Licenciada, bueno, buenos días. Disculpe, y buenos días. aprovechando el tema que la compañerita acaba de tocar, entonces, mira que en mi caso yo asistí allá en el parque Eric Barrondo, donde se hizo, ahí sí que más que toda la presentación, y me inscribí en las Ajá. hojitas, pero
se da la casualidad de que ahora pues yo ya no pude enviar a tiempo la constancia de desafiliación a un partido político, ya que sin mi consentimiento pues me habían afiliado, ¿verdad? Entonces no Sí. sé qué pasará ahí, no sé si ya me sacarán del proceso porque era requisito o qué va a pasar, porque solo me enviaron un correo que era el viernes 12, creo que era el último día para enviar la constancia, pero yo la envié y no, o sea, nunca les llegó. Entonces lo envié hasta el Ajá. lunes siguiente, pero ellos me comentaron de que ya no podía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser el asunto ahí? Si perdí, como usted había dejado una prueba el sábado que nos citaron al parque de Eric Barrondo, usted dejó una Ajá. prueba, entonces yo no la hice porque como yo asistí a esa prueba, entonces, a esa reunión, ¿verdad? Entonces, Sí. no sé si, me imagino que